Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre fragilidad. La fragilidad, de acuerdo a la definición del año 2004, corresponde a un estado de vulnerabilidad aumentada a estresores que se relaciona con la edad. Y esto se produce por una disminución de la reserva fisiológica a nivel del sistema neuromuscular, metabólico e inmunológico. Es decir, el paciente tiene una homeostenosis. Para el diagnóstico, contamos con los criterios de Linda Fried, los cuales provienen del estudio Cardiovascular Health Study, en el cual se plantean 5 criterios diagnósticos. El primero es una pérdida de peso mayor al 5% en el último año, una fatiga que sea referida por el paciente, una debilidad muscular con una disminución de la fuerza de presión medida idealmente con un hand grip, disminución de la velocidad de la marcha y una disminución de la actividad física en base a una estimación de las kilocalorías consumidas por semana. De estos 5 criterios, si el paciente cumple 3 o más, es considerado frágil. Si cumple 1 o 2, es considerado prefrágil y si no cumple ningún criterio, es considerado robusto. Uno de los principales problemas para la aplicación de estos criterios diagnósticos es que en general en la práctica clínica no contamos con un hand grip y no podemos hacer una estimación del gasto calórico. Y en este sentido existe alguna alternativa que es la escala Fried, que es una mnemotecnia. La F es de fatiga, así que el paciente refiere a sentirse fatigado. La R es de resistencia, se pregunta si el paciente puede subir un piso de escalera. La A es de aeróbico y se pregunta si el paciente es capaz de caminar una cuadra sin detenerse. La I es de illness, si es que el paciente tiene más de 5 enfermedades. Y la L es de loss, pérdida de peso de al menos un 5% en los últimos 6 meses. Aquí es lo mismo. 0 puntos robusto, 1 o 2 puntos el paciente prefrágil y si tiene 3 o más puntos el paciente es frágil. En cuanto a la epidemiología, se estima más o menos que alcanza a un 9% o hasta un 10% cuando ocupamos los hallazgos físicos como la escala de Linda Fried. Ahora, si consideramos otros aspectos, por ejemplo psicosociales u otras definiciones donde se considera que la fragilidad es un conjunto o un conglomerado de acúmulo de déficit, en general esto llega hasta un 13%. Importante mencionar que tanto la depresión y el uso de antidepresivos se asocia a un aumento de la incidencia de la fragilidad. Y cuando se evalúan cuáles son los factores asociados a la mortalidad en personas mayores, se ve que la fragilidad es el principal factor asociado a mortalidad en personas mayores, alcanzando un 27.9%. ¿Cuáles son los outcomes de la fragilidad? Hay un aumento de la duración de la estadía hospitalaria, con todas las implicancias que tiene: mayor disfunción, disminución de masa ósea, disminución de masa muscular, etc. Hay un aumento de las complicaciones postoperatorias y también hay una disminución de la efectividad en los trasplantes en estos pacientes. Hay un aumento del egreso a unidades de cuidado ambulatorio, es decir, pacientes más dependientes. Hay un aumento en riesgo de caídas, hay una mayor institucionalización y dependencia y hay un aumento en la mortalidad. En cuanto a la fisiopatología, estos pacientes tienen un ambiente proinflamatorio. Hay aumento, por ejemplo, de la interleuquina 6. Además, hay aumento de los factores procoagulantes, por ejemplo, el factor 8. Además, hay una alteración en la regulación del sistema nervioso autónomo. Hay cambio en el sistema renina-angiotensina y además hay una alteración a nivel mitocondrial. Se produce una disminución de los esteroides con bajos niveles circulantes de testosterona, disminuye el DEAS que se sintetiza a nivel de la suprarrenal. Además, hay bajos niveles de factor de crecimiento insulínico tipo 1. Hay un aumento en los niveles del cortisol vespertino. Y finalmente, además, se producen unos bajos niveles de vitamina D. Es decir, la fisiopatología involucra más de un sistema. Es una fisiopatología en general que engloba la mayor parte de los sistemas de nuestro organismo. ¿Cómo me enfrento a la fragilidad? Hay 4 pilares. El primero, actividad física, tanto ejercicio de resistencia como aeróbico, básicamente porque la fragilidad se asocia en gran parte a la sarcopenia. La sarcopenia es una disminución de la masa muscular, pero además con alteración en la fuerza y o en la funcionalidad de la persona mayor. Y en ese sentido, también es importante la ingesta calórica y proteica. En cuanto a las proteínas, se estima más o menos un aporte mínimo de 1.2 gramos de proteína por kilo al día en estos pacientes. En caso de que el paciente tenga un déficit de vitamina D, es importante una suplementación para lograr niveles adecuados de esta vitamina.
Y además, el cuarto pilar es la reducción de la polifarmacia, ya que la polifarmacia también tiene mayor posibilidad de interacciones y de efectos secundarios de la terapia. Por tanto, la fragilidad es un síndrome frecuente en personas mayores, está asociado a una alta mortalidad, hay que buscarlo dirigidamente en nuestros pacientes y el enfrentamiento debe ser como equipo de salud. No solamente necesito la evaluación médica, necesito al nutricionista que me colabore, al kinesiólogo, etc. Solo de esta forma podemos dar solución a este síndrome geriátrico. Muchas gracias.